Siempre pensé que las cosas importantes de la vida llegaban de golpe, como una bofetada que te pilla desprevenido. Pero lo que desencadenó el desastre en mi matrimonio fue un detalle tan pequeño, tan ridículo, que ni en 1000 años lo habría imaginado. Fue una mancha de carmín. Javier, mi marido, nunca fue un hombre muy observador, o eso creía yo. Pero aquel lunes por la mañana, mientras yo terminaba de prepararme para salir al trabajo, me miró de una forma diferente. No hizo ninguna pregunta, no dijo nada fuera de lo común, solo me dio un beso en la mejilla y salió hacia la oficina antes que yo. Lo noté, pero no le di demasiada importancia. Ese detalle insignificante quedó atrás hasta que volví a casa por la noche. Todo parecía normal, los niños estaban terminando los deberes, Javier preparaba la cena, y yo, agotada después de una reunión interminable, solo quería darme una ducha y desconectar. Pero al abrir la puerta de nuestra habitación, encontré algo que me hizo detenerme en seco. Sobre la cama, perfectamente colocada, estaba la camisa blanca que me había puesto esa mañana, con una pequeña mancha roja en el cuello. Una nota al lado decía, ¿quieres explicarme esto? No podía ser lo que él pensaba. Aquella mancha de carmín no era de otra persona, era mía. Pero antes de que pudiera pensar en una respuesta convincente, escuché sus pasos detrás de mí. Me giré y lo vi, mirándome con una mezcla de rabia contenida y algo peor, decepción. ¿Qué quieres que te diga? Pregunté, intentando mantener la calma. La verdad, respondió, seco. Y en ese instante supe que nada de lo que dijera serviría de mucho. ¿Cómo explicarle que la mancha era fruto de un día largo, de un descuido tonto al retocarme el labial antes de la última reunión? Pero lo peor no era la mancha en sí, sino lo que aquella simple pregunta había desencadenado, la semilla de la desconfianza. La verdad, Ana. No te pido nada más que la verdad. Javier me miraba fijo, sin parpadear, mientras esperaba una respuesta que yo aún no sabía cómo darle. No por la maldita mancha de carmín, que no significaba nada, sino por algo mucho más grande que estaba a punto de salir a la luz. Porque lo que él no sabía, y yo temía que descubriera, era que aquella no era la primera vez que se sentía engañado. No con una pregunta tan directa, ni con pruebas tan visibles, pero sí con pequeñas sospechas que se habían acumulado durante semanas. ¿De qué hablas? Es una tontería, ni siquiera sé por qué te estás poniendo así, respondí con un tono más molesto de lo que pretendía. Intenté darle la vuelta a la situación, hacerlo parecer como si estuviera exagerando, pero su mirada no cambió. Ana, no soy idiota. Llevo semanas notando cosas raras. Esta vez no me vas a salir con excusas. Ahí lo supe. No había vuelta atrás. Lo que él no sabía, y yo sí, era que su intuición, esta vez, tenía razón. No en el detalle de la mancha, sino en lo que había detrás. Sergio y yo habíamos cruzado la línea hacía un par de semanas. Había empezado como algo tonto, miradas, mensajes, una copa después del trabajo. Nada fuera de lo normal para dos compañeros que compartían horas en la oficina. Hasta que un viernes, después de demasiados vinos, terminamos juntos en su hotel. No se lo había contado a nadie, ni siquiera a mi mejor amiga, pero desde entonces las cosas se habían vuelto tensas en casa. No por lo que Javier supiera o no, sino porque yo misma ya no me sentía la misma persona. Cada vez que me miraba, sentía una mezcla de culpa y nerviosismo que no podía controlar, y sabía que era cuestión de tiempo hasta que algo terminara por delatarme. Si llevas semanas notando cosas raras, ¿por qué no me lo dijiste antes? Intenté ganar algo de tiempo, buscando en su expresión algún signo de duda, algo que pudiera usar a mi favor. Porque pensé que estaba exagerando, que eran cosas mías. Pero cada vez es más evidente. Tus horarios han cambiado, estás más distante, y ahora esto. ¿De verdad crees que me voy a tragar que es una simple mancha?
No supe qué responder. Javier nunca había sido celoso ni desconfiado. Siempre había confiado en mí, incluso cuando otros maridos se ponían paranoicos por cosas insignificantes. Pero esta vez no era una paranoia sin fundamento. Algo en mi actitud había cambiado, y él lo había notado. Mira, estoy cansada y no tengo ganas de discutir por tonterías. Si tienes algo serio que decirme, dilo de una vez. Esa frase fue un error. Lo vi en su cara, en la forma en que sus ojos se endurecieron de golpe. Se dio la vuelta sin decir nada y salió de la habitación, dejándome sola con la camisa y la nota. Me senté en la cama, intentando calmarme. Lo peor era que no sabía qué hacer. ¿Negarlo todo y fingir que no pasaba nada? ¿Confesar y esperar que pudiera perdonarme? Ambas opciones me parecían imposibles. Decidí darme una ducha, más para aclarar la mente que por necesidad. El agua caliente no sirvió de mucho, pero al menos me permitió ganar unos minutos para pensar. Al salir, Javier seguía en el salón, pero no estaba solo. Había llamado a su mejor amigo, Raúl, y ahora hablaban en voz baja, pero lo suficiente alto como para que pudiera escuchar fragmentos de la conversación. Algo no me cuadra, Raúl. No sé si me estoy volviendo loco o si de verdad hay algo que no me quiere contar. ¿Has revisado sus cosas?, preguntó Raúl, con el tono serio de siempre. Ese comentario me heló. Sabía que Javier no era de los que revisan móviles ni correos, pero si Raúl lo animaba, podía hacerlo en cualquier momento. Y si lo hacía, encontraría algo. No los mensajes con Sergio, porque había sido lo suficientemente cuidadosa como para borrarlos, pero sí cosas que podrían levantar sospechas, llamadas, reservas de hoteles, detalles que no encajaban con la rutina de siempre. Me vestí rápido y salí al salón, intentando mantener la calma. Al entrar, ambos me miraron, y noté que Javier estaba más tenso que antes. Raúl se levantó, incómodo, y dijo que se iba. No intenté detenerlo. Necesitaba que se fuera para poder hablar con Javier a solas. ¿Qué le has dicho a Raúl?, pregunté, con el tono más tranquilo que pude. Lo mismo que te estoy preguntando a ti, Ana, la verdad. Esa palabra de nuevo, la misma que me había lanzado como un dardo hace unos minutos. Sentí que mi corazón se aceleraba, pero intenté mantener la compostura. No podía dejar que notara el miedo en mi voz. Javier, ya te he dicho que no hay nada raro. Si estás paranoico por una tontería, no es mi culpa. No es paranoia. Llevamos 15 años juntos, te conozco. Algo ha cambiado, y quiero saber qué es. Sentí que la tensión en el aire se hacía insoportable. No sabía cuánto más podría aguantar antes de que todo estallara. Si quieres saber algo, pregúntame directamente. Estoy cansada de que me mires como si supieras algo que no sé. Javier respiró profundo, se cruzó de brazos y clavó la mirada en mí. Por un instante, creí que me diría algo definitivo, algo que pondría fin a aquella tensión insoportable, pero en lugar de eso se quedó en silencio unos segundos más, evaluándome, como si tratara de decidir si estaba lista para soltar la verdad o si seguía aferrada a una mentira inútil. Vale, Ana, quiero saber con quién te has estado viendo últimamente. Su voz era firme, sin vacilar, y esa pregunta cayó como una bomba en medio del salón. Mi primer impulso fue negar todo, como había hecho hasta ese momento, pero algo en su tono me hizo dudar. No sonaba como un hombre inseguro que lanza una pregunta al aire esperando una confesión. No. Sonaba como alguien que ya tenía parte de la respuesta y solo estaba buscando confirmarla. Me pregunté si había estado investigando por su cuenta. Quizás había hablado con alguien, o tal vez había encontrado alguna pista que yo había dejado sin darme cuenta. ¿De qué estás hablando?, respondí, intentando sonar indignada. Ana, no juegues conmigo.
No he sido el típico marido que se pasa el día desconfiando ni persiguiéndote. No te he controlado ni he invadido tu privacidad. Pero no soy idiota. Llevas semanas comportándote de manera extraña. Largas reuniones de trabajo, cambios en tu rutina. Y ahora esto. Así que, sí, quiero saberlo, ¿quién es? Apreté los puños, sintiendo como la rabia y el nerviosismo se mezclaban dentro de mí. No sabía si estaba más enfadada conmigo misma por haber llegado a ese punto o con él por enfrentarse a mí de esa manera. Había sido cuidadosa, había borrado los mensajes y evitado cualquier rastro evidente, pero ahora sentía que, de algún modo, todo se desmoronaba. Esto es ridículo, dije al fin, alzando un poco la voz. No tengo nada que ocultar. Si quieres seguir con tus paranoias, adelante, pero yo no voy a justificarme por cosas que no he hecho. Javier no se movió ni un milímetro. Seguía mirándome, con esa mezcla de frustración y decepción que me ponía los nervios de punta. Sabía que no iba a soltar el tema fácilmente. Había esperado demasiado para hablar, y ahora no se detendría hasta obtener algo, lo que fuera. Si no tienes nada que ocultar, no te importará que eche un vistazo a tu móvil, ¿verdad? Dijo de repente, con una calma que me heló. Sentí un nudo en el estómago. No podía dejar que viera el móvil, aunque ya había borrado los mensajes comprometedores. Había cosas que él podía malinterpretar, detalles que levantarían más sospechas. Además, esa petición significaba que ya había cruzado un límite. Ya no se trataba de una simple discusión de pareja, ahora estaba exigiendo pruebas, como si yo fuera una acusada en pleno juicio. No, Javier. No voy a prestarte mi móvil, porque esto es una locura. Si no confías en mí, es tu problema, no mío. Mi respuesta no lo hizo retroceder. Al contrario, pareció confirmarle lo que ya sospechaba. Dio un paso hacia mí, como si estuviera decidido a seguir presionando hasta que yo rompiera. Y quizás esa era su intención, pero antes de que pudiera decir nada más, su móvil empezó a sonar. Miró la pantalla, dudó un segundo y contestó. Aproveché ese momento para salir del salón. Necesitaba alejarme de él, de aquella atmósfera cargada que me hacía sentir asfixiada. Me encerré en nuestra habitación y cerré la puerta con llave. Apoyé la espalda contra la puerta, intentando controlar la respiración, pero mi mente iba a 1000 por hora. Esto no estaba saliendo como esperaba. Había confiado en que Javier, como siempre, se tragaría mis excusas y lo dejaría pasar. Pero esta vez no estaba dispuesto a ceder. Y lo peor era que yo no tenía un plan. No había previsto que llegáramos a este punto, y ahora no sabía qué hacer. Me senté en la cama y traté de pensar con claridad. Podía seguir negando todo y esperar que se calmara, pero ¿cuánto tiempo podría mantener esa postura antes de que encontrara algo que me incriminara? Podía confesar parcialmente, decirle que había habido un malentendido, algo sin importancia, pero eso no garantizaba que lo creyera. Y la opción de decirle toda la verdad. Ni siquiera quería contemplarla. No porque tuviera miedo a perderlo, sino porque no estaba preparada para enfrentarme a las consecuencias. Pasaron unos minutos antes de que escuchara sus pasos acercarse a la puerta. Golpeó suavemente, una vez, dos, y luego habló. Ana, abre la puerta. No quiero seguir discutiendo así. Solo quiero hablar. Su tono era distinto. Ya no había rabia en su voz, solo cansancio. Y aunque yo seguía nerviosa, sabía que no podía quedarme encerrada ahí toda la noche. Me levanté y abrí la puerta, sin decir nada. Javier me miró por un momento antes de entrar y sentarse en el borde de la cama. No quiero pelear contigo, Ana. Solo quiero saber qué está pasando. Me crucé de brazos, intentando mantenerme firme. No está pasando nada, Javier.
Solo estás viendo fantasmas donde no los hay. Si no hay nada, ¿por qué te pones tan a la defensiva? Otra vez ese tono calmado que me hacía sentir aún más acorralada. Sabía que si seguía insistiendo, tarde o temprano terminaría sacándome algo. Y yo no podía permitirme eso. No ahora, no así. Me senté junto a él, a una distancia prudente, y traté de mantener la calma. Si quería salir de esa situación, tenía que ser más lista que él, más fría. Estoy cansada, Javier. Ha sido un día largo, y lo último que necesito es que me acuses de cosas que no he hecho. Él asintió, pero no dijo nada. Parecía estar procesando mis palabras, decidiendo si me creía o no, y mientras el silencio se alargaba, supe que aquello era solo el principio. Javier no iba a dejarlo pasar, y yo tenía que prepararme para lo que venía. A la mañana siguiente, Javier se levantó antes que yo. Escuché cómo cerraba la puerta del dormitorio con cuidado, y los sonidos de sus pasos al bajar las escaleras se perdieron en el eco de la casa. Era temprano, aún no había amanecido, y lo primero que pensé fue que se había marchado al trabajo para evitar más confrontaciones. Me giré en la cama, intentando dormir un poco más, pero no lo conseguí. La tensión de la noche anterior seguía ahí, clavada en el pecho, y sabía que aquello no se había terminado. Decidí levantarme e ir a la cocina. Cuando bajé, encontré una nota en la mesa. Javier no era de los que dejaban notas, así que aquello me extrañó. La tomé y la leí rápidamente. He salido a resolver unas cosas. No te preocupes por los niños, hoy los llevará Raúl al colegio. La mención de Raúl, su mejor amigo, me hizo apretar los dientes. Sabía que lo estaba usando como apoyo, como una forma de asegurarse de que yo no pudiera seguir evadiendo sus preguntas. Apenas terminé de leer la nota, mi móvil vibró sobre la encimera. Al desbloquearlo, vi un mensaje de Sergio: ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sentí un pinchazo en el estómago. Sergio era la última persona de la que quería saber en ese momento, pero ignorarlo no iba a ayudarme. Si Javier había notado algo raro, tenía que asegurarme de que Sergio no cometiera ningún error que pudiera delatarme. Así que respondí rápidamente, intentando sonar normal: sí, todo bien. Luego hablamos. Guardé el móvil en el bolsillo y me preparé un café, tratando de ordenar mis ideas. No sabía qué estaba haciendo Javier ni a dónde había ido, pero estaba claro que no había pasado página. Todo lo contrario, había dado el primer paso hacia algo que yo no podía prever. Y eso me inquietaba. Horas después, cuando los niños ya estaban en el colegio y yo me disponía a salir para el trabajo, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé en contestar, pero al final lo hice. ¿Ana Martínez?, preguntó una voz seria al otro lado de la línea. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Soy Alberto García, del despacho de abogados García y Asociados. Necesitamos que venga a firmar unos documentos esta tarde. Su marido nos ha solicitado que le enviemos el acuerdo preliminar de separación de bienes. Sentí cómo se me paralizaba el cuerpo. ¿Acuerdo preliminar de separación de bienes? Aquello no tenía sentido. Ni siquiera habíamos mencionado la palabra divorcio en nuestras discusiones. Era como si Javier hubiera tomado una decisión unilateral y estuviera dispuesto a seguir adelante con ella sin siquiera consultarme. Debe haber un error, dije al fin, intentando sonar tranquila. Yo no he solicitado nada de eso. Entiendo, señora Martínez. Sin embargo, le recomiendo que venga a nuestras oficinas para revisar los documentos. Su esposo ya ha firmado su parte y nos ha pedido que le notifiquemos cuanto antes. No sabía qué responder. Colgué sin decir nada más y me quedé mirando el móvil, incapaz de asimilar lo que acababa de pasar. Javier había dado un paso que yo no esperaba, un paso que cambiaba por completo el equilibrio de poder entre nosotros.
Ya no se trataba solo de una discusión de pareja, ahora estaba jugando con algo mucho más grande. Respiré hondo y traté de pensar con claridad. No podía permitir que él tomara el control de la situación de esa manera. Si había decidido ir por ese camino, yo también tendría que prepararme para lo que venía. Cogí las llaves del coche y salí de casa sin desayunar. No fui al trabajo. En lugar de eso, conduje hasta el despacho de abogados. Necesitaba ver esos documentos y entender hasta dónde estaba dispuesto a llegar Javier. Al llegar, una secretaria me recibió con una sonrisa forzada y me pidió que esperara unos minutos. Me senté en una sala pequeña, decorada de manera austera, y traté de controlar los nervios. No sabía qué me esperaba al otro lado de esa puerta, pero tenía claro que no iba a ser algo bueno. Pasaron 10 minutos antes de que Alberto García, el abogado que me había llamado, apareciera y me invitara a pasar a su despacho. Me ofreció un asiento y, tras unas breves palabras de cortesía, puso sobre la mesa una carpeta con los documentos. Aquí tiene el acuerdo preliminar. Su marido ha solicitado una separación temporal con mediación obligatoria. Si ambas partes están de acuerdo, el proceso podría finalizar en menos de 3 meses. Lo miré sin entender. ¿Separación temporal? ¿Mediación? Aquello no sonaba a Javier. Él nunca había sido del tipo que tomara decisiones drásticas sin antes intentar arreglar las cosas. Y mucho menos a través de abogados. ¿Estás seguro de que fue mi marido quien solicitó esto? Pregunté, aún incrédula. Sí, señora Martínez. Él estuvo aquí esta mañana y firmó su parte. Dijo que quería evitar conflictos y hacer las cosas de manera civilizada por el bien de los niños. Sentí una mezcla de rabia e incredulidad. ¿Civilizada? ¿Evitar conflictos? ¿De verdad pensaba que involucrar a abogados iba a mejorar la situación? Pero no dije nada. No podía permitirme perder el control en ese momento. Cogí los documentos y salí de allí sin firmar nada. Sabía que tenía que actuar rápido, pero no sabía cómo. Javier me había tomado por sorpresa, y ahora yo era quien estaba a la defensiva. Mientras conducía de vuelta a casa, mi mente iba a 1000 por hora. Necesitaba tiempo para pensar, para entender qué estaba buscando Javier con todo aquello. No se trataba solo de la mancha de carmín ni de sus sospechas sobre Sergio. Había algo más. Algo que él no me había dicho y que ahora estaba usando como arma en mi contra. Al llegar, encontré a Raúl esperando en la puerta. Parecía incómodo, como si supiera que estaba a punto de darme una mala noticia. ¿Qué haces aquí?, le pregunté, bajando del coche. Javier me pidió que hablara contigo. Dice que si no estás dispuesta a colaborar, tomará medidas más drásticas. La amenaza era clara, y supe que no podía seguir jugando a ocultar las cosas. Javier había cruzado una línea, y yo tenía que decidir si estaba dispuesta a enfrentarme a él o si iba a seguir esquivando el problema. El silencio en la casa era casi sofocante. Raúl se había marchado hace una hora, después de entregarme un mensaje que, sin decir mucho, había dejado clara la posición de Javier. No estaba dispuesto a retroceder. No podía seguir evitando lo inevitable. Sabía que Javier regresaría pronto y que, esta vez, no habría escapatoria. Me senté en el sofá del salón, repasando una y otra vez los acontecimientos del día. El acuerdo de separación, la visita al despacho de abogados, la advertencia de Raúl. Todo me parecía irreal, como si no estuviera viviendo mi propia vida. Pero lo que más me inquietaba era una pregunta que no dejaba de martillar mi cabeza. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar Javier? Porque esto ya no se trataba solo de una crisis matrimonial. Era un enfrentamiento directo, y yo no estaba segura de poder ganar. Poco después, escuché el sonido de la llave girando en la cerradura. El corazón me dio un vuelco. Javier entró,
Dejó las llaves en la mesa del recibidor y se dirigió directamente hacia mí, sin pronunciar palabra. Se sentó frente a mí, con la misma expresión seria que había mostrado la noche anterior. «Tenemos que hablar», dijo al fin, rompiendo el silencio. «Eso parece». Intenté sonar tranquila, pero mi voz tembló ligeramente. Javier me observó durante unos segundos, como si estuviera evaluando mi estado de ánimo. Luego, respiró hondo y continuó. «Fui el abogado porque estoy harto de esta situación. No voy a seguir viviendo en un matrimonio basado en mentiras. Si hay algo que quieras decirme, ahora es el momento». Noté cómo la tensión en el ambiente aumentaba con cada palabra. Javier no estaba jugando. Lo que había empezado como una discusión se había convertido en algo mucho más serio, y yo tenía que decidir, de una vez por todas, cómo iba a manejarlo. «Javier, no entiendo por qué has hecho todo esto. Podíamos haber hablado, sin necesidad de llegar a estos extremos». «¿Hablar?», replicó, con un tono amargo. «Te he estado pidiendo respuestas durante semanas, y lo único que he recibido han sido evasivas. Ya no confío en ti, Ana». «¿Y si no hay confianza, qué nos queda?». Sus palabras me golpearon con fuerza. Durante años, había dado por sentada la estabilidad de nuestro matrimonio. Pensaba que, pase lo que pase, Javier siempre estaría ahí, dispuesto a arreglar las cosas. Pero ahora veía claramente que había subestimado la situación. Él estaba dispuesto a poner fin a todo, y yo, por primera vez, me sentí realmente acorralada. «¿Quieres saber la verdad?», pregunté, con la voz más firme de lo que esperaba. Javier asintió, sin apartar la mirada de mí. «Está bien, te la voy a decir». Él se echó hacia atrás en el sofá, cruzando los brazos, como si se preparara para escuchar algo que ya intuía. Yo respiré hondo, intentando reunir el valor necesario para continuar. «He estado viendo a alguien». Solté la frase de golpe, sin adornos, sin rodeos. Javier no reaccionó de inmediato, pero pude ver cómo se tensaba ligeramente. Fue un error. Algo que no debió pasar, pero pasó. Javier se mantuvo en silencio durante unos segundos que se sintieron eternos. Luego, se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «¿Cuánto tiempo?», preguntó, con un tono frío que me hizo estremecer. 2 semanas. No fue algo planeado, simplemente, me detuve, dándome cuenta de que cualquier excusa que diera solo empeoraría las cosas. «No hay excusas. Me equivoqué, y lo siento». Por un momento, pensé que Javier iba a perder el control, que iba a gritar o a lanzar alguna acusación violenta. Pero no lo hizo. En lugar de eso, se levantó lentamente y comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación, como si necesitara moverse para contener la rabia. «¿Y ahora qué, Ana?», preguntó, deteniéndose frente a la ventana. «¿Esperas que te perdone y volvamos a fingir que nada ha pasado?». «No espero nada, Javier. Solo quiero que entiendas que me arrepiento. Sé que he destruido tu confianza, y no sé si hay manera de recuperarla, pero quiero intentarlo». Él se giró lentamente, mirándome con una expresión que no supe interpretar. No había rabia en sus ojos, solo cansancio y una tristeza profunda que nunca antes había visto en él. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó al fin, con un tono casi suplicante. «¿No te bastaba con lo que teníamos?». No supe qué responder. No había una razón clara, un motivo que pudiera explicar lo que había hecho. Había sido un impulso, una necesidad de escapar de la rutina, de sentir algo diferente. Pero sabía que esa explicación no le serviría. No podía esperar que entendiera algo que ni yo misma comprendía del todo. «No lo sé, Javier. No tiene sentido, lo sé, pero no sé qué más decirte».
El silencio volvió a llenar la habitación, pesado y opresivo. Sabía que cualquier cosa que dijera a partir de ese momento sería irrelevante. Había cruzado una línea, y ahora solo quedaba esperar a que Javier decidiera qué hacer. Voy a quedarme en casa por los niños, al menos hasta que podamos decidir qué hacer, dijo finalmente, con voz apagada. Pero no esperes que esto se solucione de la noche a la mañana. Necesito tiempo. Asentí, sintiéndome más aliviada de lo que esperaba. No era una reconciliación, ni mucho menos, pero al menos significaba que no estaba todo perdido. Aún había una posibilidad, por pequeña que fuera, de reconstruir lo que había roto. Gracias, Javier. Él no respondió. Simplemente se dio la vuelta y salió del salón, dejándome sola con mis pensamientos. Sabía que aquello era solo el principio de un proceso largo y doloroso, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. Porque, aunque había cometido un error imperdonable, aún quería luchar por mi familia, por lo que habíamos construido juntos. Las siguientes semanas transcurrieron en un ambiente tenso y enrarecido. Javier y yo apenas hablábamos más allá de lo estrictamente necesario. Las conversaciones eran funcionales, frías, como si fuéramos dos desconocidos que compartían techo por pura obligación. Lo más duro era mantener la normalidad delante de los niños. Ellos no entendían lo que estaba pasando, y aunque intentábamos que no lo notaran, era evidente que percibían el cambio. Las risas espontáneas en casa se habían apagado, y cada día parecía un trámite más que una vida compartida. Javier evitaba quedarse a solas conmigo siempre que podía. Pasaba largas horas fuera de casa, y cuando volvía, lo hacía tarde, lo suficiente para que apenas intercambiáramos unas pocas palabras antes de acostarnos. Dormíamos en la misma cama, pero la distancia entre nosotros era tan palpable que parecía que hubiera un muro invisible separándonos. Y, aún así, yo seguía manteniendo la esperanza de que las cosas pudieran arreglarse, de que aquel silencio diera paso, al menos, a una conversación sincera sobre lo que había pasado y sobre lo que queríamos hacer. Pero esa conversación no llegaba. Un viernes por la noche, tras cenar con los niños y acostarlos, me quedé en el salón esperando a que Javier volviera. No sabía si aquello serviría de algo, pero sentía que ya no podía seguir así. Necesitaba hablar con él, aunque fuera para confirmar lo que ya temía, que nuestro matrimonio estaba roto y que no había forma de repararlo. Escuché el sonido de la puerta cuando él entró. Se detuvo un momento en el recibidor, y luego avanzó hacia el salón, sorprendiéndose al verme allí. Normalmente, a esa hora yo ya estaba en la cama. ¿Podemos hablar?, le dije, sin rodeos. Javier suspiró, como si llevara semanas esperando esa pregunta. Se sentó en el sofá, frente a mí, y durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. El silencio se alargó, hasta que finalmente él decidió romperlo. Supongo que no hay mucho más que decir, ¿no? Tú lo hiciste, y yo no puedo olvidarlo. No te estoy pidiendo que lo olvides, Javier. Solo quiero saber si hay alguna posibilidad de que podamos superar esto. Él me miró fijamente, como si estuviera evaluando cada palabra que salía de mi boca. No había rabia en su mirada, pero tampoco había ningún rastro de la calidez que solía mostrarme. No lo sé, Ana. La verdad es que no lo sé. Aquella respuesta, aunque no era un no definitivo, me dejó completamente descolocada. Había esperado cualquier cosa menos esa incertidumbre. Yo estaba preparada para que me dijera que se había acabado, para enfrentarlo y aceptar las consecuencias, pero no para aquel limbo en el que nos encontrábamos. ¿Entonces qué hacemos?, pregunté, intentando mantener la calma. No podemos seguir así para siempre. No. Tienes razón. Javier se frotó el rostro, visiblemente cansado. Necesito tiempo para pensar. Tiempo lejos de ti. ¿Lejos? ¿Quieres que me vaya de casa?
La idea me golpeó como un jarro de agua fría. No estaba preparada para eso. No. Me iré yo. Al menos por un tiempo. No quiero que los niños sufran más de lo que ya lo están haciendo, y quedándome aquí no estoy ayudando a nadie. Intenté procesar sus palabras, pero me resultaba imposible. Durante años, Javier había sido el pilar de nuestra familia, la persona que siempre estaba ahí, firme y dispuesto a cualquier cosa por nosotros. Ahora, estaba a punto de marcharse, y yo no sabía cómo manejarlo. ¿Y los niños? ¿Qué les vamos a decir? La verdad, Ana. No toda, pero sí lo suficiente. Que necesitamos un tiempo para pensar, que esto no es definitivo y que seguimos siendo sus padres. Asentí, sintiéndome impotente. No podía hacer nada para retenerlo, y lo peor era que, en el fondo, sabía que él tenía razón. Tal vez necesitábamos ese tiempo separados para entender qué queríamos realmente, si había algo que salvar o si simplemente estábamos prolongando lo inevitable. La mañana en que Javier se fue una de las más duras de mi vida. Los niños lloraron al ver a su padre marcharse con una maleta, y yo tuve que esforzarme por mantener la compostura delante de ellos. Les prometió que volvería pronto, que no se trataba de una despedida definitiva, pero aún así, el dolor en sus rostros era evidente. Una vez que los niños se calmaron y se fueron a jugar, me quedé sola en casa. El silencio era abrumador, mucho más que cuando Javier aún estaba allí, aunque fuera en un mutismo distante. Me senté en el sofá y me quedé mirando la maldita mancha de carmín en la camisa que aún estaba sobre la mesa, como un recordatorio de cómo había empezado todo. Intenté no llorar, pero fue inútil. Durante años, había creído que mi matrimonio era indestructible, que Javier y yo podíamos superar cualquier cosa. Pero ahora, todo se sentía frágil, como si estuviera a punto de romperse en 1000 pedazos, y yo no sabía cómo detenerlo. Pasaron los días, y poco a poco fui acostumbrándome a la nueva rutina. Los niños seguían preguntando por su padre, y yo intentaba darles respuestas tranquilizadoras, aunque ni siquiera yo sabía lo que iba a pasar. Intenté concentrarme en el trabajo, en los pequeños detalles de la vida diaria, pero todo parecía vacío sin Javier. Un par de semanas después, recibí un mensaje suyo. Me pidió que nos reuniéramos para hablar, esta vez a solas, sin los niños de por medio. Sentí una mezcla de alivio y miedo. No sabía qué iba a decirme, pero estaba dispuesta a escuchar, porque, a pesar de todo, aún tenía esperanza. Nos encontramos en una cafetería cerca de casa. Javier llegó puntual, como siempre, y durante unos minutos hablamos de cosas triviales, evitando el verdadero motivo por el que estábamos allí. Finalmente, fue él quien tomó la iniciativa. He estado pensando mucho en todo esto, y creo que necesitamos ser sinceros el uno con el otro. Yo también lo creo, respondí, sin apartar la mirada de él. Quiero intentarlo, Ana. No sé si podremos arreglarlo, pero quiero intentarlo por los niños, y porque, a pesar de todo, sigo queriéndote. Sentí que el alivio me inundaba, pero también sabía que aquello no significaba que todo estuviera solucionado. Había mucho por hacer, muchas heridas que sanar, pero al menos teníamos una oportunidad. Gracias, Javier. Yo también quiero intentarlo. Aquella fue la primera conversación sincera que tuvimos en semanas, y aunque sabíamos que el camino por delante no sería fácil, ambos estábamos dispuestos a recorrerlo juntos. Esta experiencia me enseñó que nada en la vida está garantizado, ni siquiera lo que crees más seguro. Aprendí que los errores tienen consecuencias, y que, a veces, la única forma de avanzar es enfrentándolos de frente. Pero, sobre todo, entendí que el amor no es suficiente por sí solo, requiere trabajo, paciencia y, a veces, empezar de nuevo desde cero. Si bien nuestra relación nunca volvió a ser la misma, logramos construir algo nuevo. No fue perfecto, pero fue real. Y eso, al final del día,
era lo único que importaba.